Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy revisaremos otro problema en el cual vamos a desarrollar balance en un reactor con dos o más reacciones. Comencemos. Tenemos un siguiente problema número 2 en el cual nos menciona que es posible obtener acetaldehído por la deshidrogenación catalítica de etanol. Mediante la reacción de una mol de etanol se hace deshidrogenar para formar una mol de acetaldehído y una mol de hidrógeno. Esto lo vamos a llamar como la primera reacción, reacción número 1. Sin embargo, también ocurre una reacción paralela que produce acetato de etilo. Aquí el acetato de etilo es el componente o el producto indeseable. Tenemos que 2 moles de etanol se deshidrogenan y se forma una mol de acetato de etilo, más 2 moles de hidrógeno en fase gas. Esto lo vamos a llamar reacción número 2. ¿Qué pasa aquí? Que en el mismo reactor que tenemos abajo en el diagrama de flujo, en el mismo reactor se produce esta formación del deseable y del indeseable. ¿Por qué se genera una segunda reacción? Por naturaleza de los propios reactivos y de los propios productos y de las condiciones de operación a las cuales le estemos llevando a cabo. Generalmente siempre se producen reacciones indeseables. Son muy pocos los casos en los cuales se produce una reacción tal cual, pero como a veces nosotros no podemos controlar muy bien la química dentro de los reactores, pues se forma este tipo de reacciones por la naturaleza intrínseca de cada producto y de cada reactivo. Tenemos aquí un reactor que consta de 2 corrientes únicamente. La corriente 1 en la cual estamos agregando 100 moles de etanol y una corriente 2 en la cual nos está solicitando la composición de todos los componentes a la salida, y tenemos que existe el primer producto, acetaldehído, que es lo que deseamos. Se produce hidrógeno y se produce el indeseable, que en este caso es el acetato de etilo, más el etanol que no reaccionó. ¿Por qué no reaccionó al 100%? Porque nos está indicando el reactor que hay un grado de conversión de etanol del 95%. ¿Qué otro dato importante vemos? Nos están dando moles parciales de acetaldehído entre moles de etanol alimentados en la corriente 1, y nos está diciendo que esta relación o esta restricción es igual a 0.8. A 0.8 moles no, porque es una relación mol de un producto que es deseable entre el reactivo limitante alimentado. Entonces, ¿a qué corresponde esta relación? Al rendimiento. Nos están dando el rendimiento de la reacción número 1. Pues vamos a comenzar a su desarrollo. Entonces tenemos que un flujo molar total N2 que corresponde a los moles parciales de acetaldehído más los moles de hidrógeno más los moles de acetato de etilo más moles que no reaccionaron de etanol. Aquí estamos colocando el flujo molar total N2. ¿Por qué a N2? Porque es lo que necesitamos calcular. Nos están pidiendo calcular la composición a la salida del reactor. Por lo tanto, necesitamos calcular las moles parciales de cada componente a la salida. ¿Por qué aquí no colocamos el balance global? Porque sabemos que si estamos trabajando en moles, el flujo molar a la entrada es distinto al flujo molar a la salida. Si fuera en el caso de masa, pues entonces masa a la entrada es igual a la masa de salida con y sin reacción química. Entonces, abusados, pongan mucha atención en este concepto. Estamos colocando el flujo molar total. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular los moles parciales de cada componente, y de ahí nosotros vamos a calcular la composición del análisis en fracción mol. Tenemos la siguiente información. Nos están dando base de cálculo en la corriente 1 que corresponde a N1 total
de 100 moles. Sabemos que N1, el único componente que tenemos a la entrada es etanol, por lo tanto N1 es igual a la masa parcial de etanol alimentado en la corriente 1. ¿Qué tenemos también? Tenemos el grado de conversión, ese ya lo sabemos manejar muy bien. Sabemos que el grado de conversión para este caso, que es etanol, corresponde a los moles que reaccionan totales entre moles alimentados por 100, y esto nos da un total del 95% que nos otorga el problema. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tenemos aquí a los anteriores, a los ejercicios anteriores? Que tenemos moles que reaccionan totales. ¿Por qué totales? Porque el etanol que tenemos aquí, él reacciona en una primera reacción y en una segunda reacción indeseable, pero tenemos que considerar a los indeseables. ¿Por qué? Porque están a la salida, entonces todo cuenta. ¿Qué más tenemos? Tenemos el análisis. Ok, como tenemos dos reacciones, tenemos moles parciales de etanol que reaccionan en la primera, nos van a ayudar a calcular los moles de acetaldehído que se formaron más los moles parciales de hidrógeno que se formaron en la primera reacción. ¿Por qué de la primera reacción? Porque hidrógeno se forma en la primera y en la segunda, entonces hay que considerar que se forman en la primera reacción. ¿Qué otro análisis tenemos? Tenemos moles parciales de etanol que reaccionan en la segunda, nos van a ayudar a calcular a los moles de acetato de etilo que se formaron más los moles parciales de hidrógeno que se formaron en la segunda reacción. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar esto. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros vamos a partir para calcular la estequiometría de cada componente a la salida. Por lo tanto, vamos a hacer un balance de etanol general. Tenemos que la masa parcial o los moles parciales de etanol alimentados en la primera corriente menos los moles parciales de etanol que reaccionaron totales nos van a dar igual a los moles parciales de etanol a la salida del reactor en la corriente 2. Sabemos que los moles parciales que reaccionaron de etanol los podemos despejar del grado de conversión. Por lo tanto, esto sería igual a moles parciales de etanol alimentados, que sí tenemos esa base de cálculo, por el grado de conversión del etanol. Y esto nos da un total de 95 moles. ¿Qué quiere decir? Que alimentamos 100 moles en la corriente 1, reaccionaron 95 y por lo tanto ya sabemos que 5 moles salieron sin reaccionar. Vamos a ver a qué corresponden estos moles parciales que reaccionaron de etanol totales. Hay que considerar que estos moles parciales de etanol que reaccionaron totales corresponden a moles que reaccionaron en la primera reacción más moles que reaccionaron en la segunda reacción. Por eso es que colocamos esta expresión. Y esto es un igual a 95 moles. Por lo tanto, de esos 95 moles, algo se distribuyó a la primera reacción y algo se distribuyó a la segunda reacción. Tenemos que del balance de etanol, moles parciales de etanol que están saliendo en la corriente 2 son iguales a 100 moles que alimentamos menos 95 moles, nos da un total de 5 moles a la salida. Ya tenemos un primer dato a la salida del reactor. Vamos a ver qué tenemos. Habíamos platicado que tenemos una restricción llamada rendimiento. Por lo tanto, nos está indicando el problema que moles parciales de acetaldehído entre moles parciales de etanol que estamos alimentando en la corriente 1 van a ser igual a 0.8 dato adimensional. ¿Qué podemos sacar de esta restricción? No tenemos moles parciales de acetaldehído que se formaron, pero sí tenemos moles parciales de etanol que estamos alimentando en la corriente 1. Por lo tanto, podemos despejar a los moles que formamos de acetaldehído. Y esto es igual a moles parciales de etanol alimentados en la corriente 1 por 0.8. Y realizamos el cálculo correspondiente, el cual nos da de 80 moles. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos a los moles de un producto del deseable,
que fueron 80 moles. Por lo tanto ya tenemos otro dato a la salida del reactor. ¿Qué podemos hacer con estos moles? Pues como nos indica la estequiometría nos dice que podemos, de los moles que reaccionan, podemos calcular los moles que reaccionan de los otros reactivos o los moles que se formaron de otros productos. Aquí no tenemos más reactivos más que al etanol, ok, pero tenemos moles que se formaron de acetaldehído y esto nos van a ayudar a determinar los moles parciales de etanol que reaccionaron en la primera, porque el acetaldehído se formó en la primera, y los moles parciales de hidrógeno que se formaron en la primera. Indistintamente podemos trabajar, tanto los que se formaron nos pueden ayudar a determinar lo que reacciona y lo que se formó de lo demás, o lo que reacciona nos ayuda a determinar lo que se forma y lo que reacciona de los demás. La estequiometría nos va a ayudar a realizar los cálculos correspondientes. Por lo tanto, moles parciales de etanol que reaccionaron en la primera nos van a ayudar los moles parciales de acetaldehído que se formaron por la relación estequiométrica molar. Y esto es igual a 80 moles de etanol que reaccionaron en la primera. Aquí abusados, relación estequiométrica molar, coeficientes estequiométricos correspondientes de la reacción a la cual estemos trabajando. En este caso estamos trabajando con la primera reacción, una mol reacciona de etanol y una mol se produce de acetaldehído. Por lo tanto ya tenemos un dato muy importante de que reaccionó en la primera. ¿Qué nos va a ayudar a determinar este dato? Regresando nuevamente al cálculo de los moles que reaccionaron de etanol, sabíamos que lo que reaccionó total era la sumatoria de lo que reaccionó en la primera más lo que reaccionó en la segunda. Por lo tanto ya tenemos lo que reaccionó total, que fueron 95 moles. Ya calculamos lo que reaccionó en la primera, por lo tanto podemos calcular lo que reaccionó en la segunda, que sería la resta, haciendo el despeje. Tenemos que lo que reaccionó de etanol en la segunda reacción corresponden a 15 moles. Ahora podemos ocupar estos moles parciales de etanol que reaccionan en la segunda para otros cálculos más adelante. Vamos a comenzar con el balance de hidrógeno. Moles parciales de hidrógeno formado total van a ser igual a los moles parciales de hidrógeno que están saliendo en la corriente 2 formados. Por lo tanto, sabemos que el hidrógeno participó tanto en una reacción como en la otra. Entonces necesitamos considerar lo que se formó en la primera reacción más lo que se formó en la segunda. Entonces, del análisis sabíamos que podíamos calcular el hidrógeno formado en la primera con el acetaldehído formado en la primera también por su relación estequiométrica molar, y obtenemos el dato de 80 moles de hidrógeno formados en la primera reacción. ¿Cómo calculamos al segundo? Ok, igual, de la misma manera que la anterior, con estequiometría, pero ahora vamos a ocupar a los moles parciales de etanol que reaccionaron en la segunda, y estos correspondieron a 15 moles. Por relación estequiométrica molar obtenemos el resultado de 15 moles de hidrógeno. Hay que tener mucho cuidado con las relaciones estequiométricas. ¿Por qué? Porque puede ser que se nos vaya un 2, puede ser que se nos vaya un 1 si no revisamos correctamente los coeficientes de cada reacción. Hay que ver qué compuesto reacciona en qué reacción para poder ocupar a qué compuesto para poder determinar lo que se formó de los otros compuestos. Entonces ya podemos hacer la sumatoria del hidrógeno formado total, el cual corresponde a 80 moles que se formaron en la primera reacción más 15 moles que se formaron en la segunda reacción, que nos da un total de 95 moles. Por lo tanto ya tenemos otro dato a la salida del reactor en la corriente 2, que corresponde a 95 moles de hidrógeno. Vamos ahora a hacer el balance del compuesto indeseable, del producto indeseable que al final se provocó de la segunda reacción, que es el acetato de etilo. El acetato de etilo lo vemos formado y este mismo se encuentra en la corriente 2.
hay que hacer su cálculo correspondiente porque al final cuenta para poder nosotros determinar el análisis a la salida. Tenemos que el moles parciales de acetato de etilo formado corresponden a los moles parciales del etanol que reaccionó en la segunda, porque ahí es donde se formó, por la relación estequiométrica molar, y esto nos da un total de 7.5 moles de acetato de etilo formado. ¿Por qué? Porque igual de la nueva cuenta hay que revisar bien coeficientes estequiométricos para la relación estequiométrica molar. Mucho cuidado con la estequiometría. Por lo tanto, tenemos que los moles totales del flujo de la corriente final de los productos N2 es igual a los moles de acetaldehído más los moles de hidrógeno más los moles de acetato de etilo más moles sin reaccionar de etanol. Se obtiene un total de 187.50 moles de mezcla. Aquí nuevamente podemos comprobar que N1 es diferente a N2. ¿Por qué? Porque en N1 estábamos agregando 100 moles y en N2 tenemos 187.50 moles. Por lo tanto, N1 es diferente de N2. ¿Qué vamos a hacer con este dato de N2? Vamos a determinar la composición que nos está solicitando el problema. Ahora ya podemos calcular las fracciones molares. Sabemos que para determinar la fracción mol de cada componente, esto va a ser igual a los moles parciales entre los moles totales de esa corriente. En este caso corresponde a la corriente 2. Por lo tanto, fracción mol de acetaldehído es igual a 0.4266, fracción mol de hidrógeno de 0.5066, fracción mol de acetato de etilo de 0.040 y fracción mol de etanol de 0.0266. Entonces les recomiendo que hagan nuevamente este problema para que practiquen y así vayan identificando los análisis que pueden determinar del que reacciona, a quién pueden determinar con el que se forma, etcétera, ¿no? Viceversa, lo pueden ir haciendo de tal manera de que comprueben lo que nos está saliendo en este problema. Y con esto damos concluido este problema. Por favor estudien, nos vemos en próximos videos. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido